Juan 21, del 15 al 18, también lo tenemos en pantalla. Vamos a leerlo todos juntos. He decidido empezar a leer la palabra todos juntos para que en cada una de las regiones donde estéis y en vuestras casas, la palabra de Dios sea proclamada, por lo menos al leerla. Vamos a leer todos juntos a la vez. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Amén. El título del mensaje de hoy es El tiempo de la sanidad de Pedro. Este versículo que hemos leído, estos versículos que hemos leído, es un tiempo donde Pedro, a través de este acontecimiento donde Jesús le preguntaba que si le amaba, Pedro pudo recibir una gran sanidad. Os bendigo para que ese tiempo de sanidad que experimentó Pedro, también vosotros la podáis experimentar. Y también os bendigo para que en el día de hoy encontréis esa razón por la que, o esa misión por la que debéis de recibir la sanidad que Dios ha preparado para vuestras vidas. Aunque Pedro lo recibió todo, él llegó a negar a Jesucristo. Hace unas semanas veíamos cómo Pedro, este mismo Pedro, confesó esa confesión que fue restaurada después de cientos de años. Él pudo confesar: Señor Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a Dios le agradó esa gran confesión y le bendijo en gran manera, ¿verdad? Bienaventurado eres, Simón Pedro, hijo de Jonás. Sobre esa confesión voy a edificar tu vida, la iglesia. La oscuridad no va a prevalecer sobre esa confesión. Además te daré las llaves del reino para que todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Son las llaves del evangelismo, las llaves de la respuesta a las oraciones. En ese nombre, con esa confesión, lo puedes recibir todo. Pedro recibió una gran bendición en ese momento, ¿verdad? Pero aún así, negó a Jesucristo. Pedro le negó y después de negarle, Jesús murió. Y después de morir, también resucitó. Y al resucitar fue la tercera vez ya que se encontró con sus discípulos. Entonces, claro, tú imagínate Pedro cómo estaría. Yo a este le he negado y ha muerto. Pero es que ahora ha resucitado. Ha resucitado, está conmigo, o sea, se encuentra conmigo otra vez y encima me pregunta: Pedro, ¿tú me amas? Pues yo creo que Pedro lo recibía un poco mejor como con rintintín. A ver, tú me negaste, ¿no? Pero Pedro, ¿tú me amas o no me amas? ¿Me amas más que los demás? Desde mi punto de vista, yo creo que Pedro recibió un poco esa pregunta en ese sentido. Jesucristo le estaba dando otro sentido. No le estaba echando en cara nada. Pero yo creo que Pedro tenía ese remordimiento. Señor, tú sabes que yo te amo. Sí te amo, Señor. Y ya cuando le pregunta 3 veces, tú lo sabes todo, ¿no? Pero Dios, aunque no sé si Pedro estaba pensando de esa forma, Dios, Jesús, no lo estaba viendo desde ese punto de vista, sino todo lo contrario.
Jesús estaba viendo que era un horario muy importante antes de que él ascendiera a los cielos para Pedro, donde Pedro debía recibir esa sanidad que es totalmente necesaria para su vida. ¿Por qué? Porque él iba a ser usado grandemente para la evangelización del mundo. Entonces Pedro tenía que recibir esa sanidad. Por eso el título de hoy, el tiempo de la sanidad de Pedro. ¿Qué sanidad? Por supuesto, espiritual. Para usaros, Dios quiere hoy que recibáis la sanidad espiritual. Para usaros para su plan, que es la evangelización del mundo. De la misma manera, Dios en este momento habla a Pedro. ¿Para qué? Para que Pedro pueda recibir esta sanidad para ser usado por la evangelización del mundo. Jesús sabía que el que Pedro le negara no era el problema. No era el problema que Pedro negara a Jesucristo. Incluso Jesús sabía que Pedro realmente amaba a Jesucristo. Pero realmente el problema no era el que le negara, no era la acción de Jesucristo, sino que Pedro tenía ese estado espiritual de llegar a negar a Jesús aunque le amaba. Eso era más peligroso todavía. No era la acción que Pedro hizo, sino el estado espiritual que Pedro tenía en ese momento. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor no hemos tenido ese corazón de, ay Señor, otra vez te he fallado, otra vez he pecado? ¿Ves? Si es que yo tengo el Evangelio, Cristo está conmigo, pero otra vez he caído en esto, otra vez en el engaño de Satanás, y otra vez por las palabras de esta persona yo me he movido y otra vez he sido engañado y otra vez he caído en la discusión o en el problema o en la angustia, la preocupación. Yo creo que en la vida de fe eso nos pasa a todos. Que quede entre nosotros, hasta al pastor le pasa. A mí también me pasa. Hay veces que me olvido del Evangelio. Pero no pasa nada. Cuando vuelvo en sí, veo que poco a poco lo que sale de mí, ¿qué es? Cristo. Y cada vez sale más Cristo. Y cada vez vuelvo antes a Cristo. Cada vez me afano menos por mis preocupaciones. El Evangelio está tomando raíz en vuestras vidas. Dios, a través del culto de hoy, os va a traer también sanidad a ese estado espiritual. A Dios no le preocupa que pequéis. A Dios no le preocupa que incluso le neguéis a veces. Dios, ¿qué mira? Vuestro estado espiritual. El estado espiritual que yo tengo, que me lleva continuamente a pecar, que me lleva continuamente a ser engañado, a negar a Dios. Incluso negarle no es el problema, sino que sabe que ahí no hay felicidad para vosotros. Que aunque parece que eso es más cómodo para mí, espiritualmente vas a estar muy incómodo o incómoda. Y eso te va a llevar a sufrimiento. Por eso Dios, que te ama, en este momento, como a Pedro, te llama. Ha venido y se ha reunido contigo después de haber solucionado todo en la cruz, morir, resucitar. Se ha encontrado con vuestras vidas, ha venido a vosotros y os pregunta, ¿realmente me amas? ¿Por qué? Para que recibáis la sanidad. ¿Cómo Dios os va a dar la sanidad? Lo vamos a ver más adelante. Pero primero, es más importante que entendáis esto. La acción que yo cometo cuando me enfado o cuando peco, en realidad no es el problema, sino mi estado espiritual. El estado espiritual que yo tengo, que me hace vivir de esa forma. Por esto, es un tiempo de sanidad el que Dios quiere daros en el día de hoy. Por esto, y para no ser movidos, el creyente tiene que ver más la realidad espiritual a la realidad física o del día de hoy. Para el Hijo de Dios, porque Dios es espíritu y porque nosotros somos seres espirituales, ¿qué es lo más importante?
que tengáis fuerza espiritual, que en cada acontecimiento, que al miraros a vosotros mismos, no os veáis en vuestra situación o en vuestro problema, sino que veáis la realidad espiritual. ¿Qué dice la palabra de Dios de ti? ¿Cuál es la promesa de Dios para tu vida? ¿Qué es lo que Cristo ha acabado ya en ti? Cuando uno ve la realidad espiritual, porque tenéis fe, aunque sea un 0,1 de fe que tengáis, Dios os va a dar la victoria. Por eso os bendigo para que no seáis engañados con la situación. No hay nadie en este mundo que viva sin problemas. Todos tenemos problemas. Hay gente que su relación con la familia puede ser como un gran Jericó, unos grandes problemas. Hay gente que en su puesto de trabajo sufre mucho y no hay un ambiente muy cómodo, puede ser un gran problema. Hay gente que quizá de su situación económica, la que parece que les lleva a un gran sufrimiento o una enfermedad. Os bendigo para que siempre veáis la realidad espiritual y no seáis movidos por la realidad. Si abro mis ojos espirituales para ver lo espiritual, entenderemos a las personas y podremos darle también la respuesta. ¿Por qué esa persona me habla de esta forma? ¿Por qué estas personas actúan así conmigo? Si uno abre sus ojos espirituales a ver la realidad espiritual, se da cuenta, esta persona es una persona que no conoce a Dios. Es una persona que está llena de heridas, que está llena de sufrimiento por su pasado. Claro, no tiene ese consuelo que hemos recibido nosotros. Vive sin conocer a Dios y está en consecuencia bajo la obra de Satanás. Tengo que orar por esa persona. Cuando uno se da cuenta y abre los ojos espirituales de esta forma, los rebotes que se pueda tomar espiritualmente contra mí no le empiezan a afectar. Os bendigo para que abráis vuestros ojos para ver la realidad espiritual. ¿Por qué en mi trabajo parece que me quieren dejar de lado? ¿O en el colegio? Claro, tu dueño es Cristo, pero es que el dueño de ellos, ¿quién es? Satanás. Entonces, ¿qué quieres? Es normal. Hijo de Satanás, hacen equipo contra ti, pero no te preocupes. En el nombre de Jesucristo, quien tiene toda la autoridad en el cielo y la tierra, en ese nombre que Dios levantó sobre todo nombre para que toda rodilla se incline delante de él, podéis orar. Eso es una gran bendición. Os bendigo para que siempre estéis viendo la realidad espiritual y no seáis movidos por la circunstancia. Pedro iba a ser alguien muy importante para la evangelización del mundo y grandemente fue usado por Dios. Lo podemos ver en el libro de los Hechos. Pero antes de que la obra se levantara a través de su vida, Jesús quería que recibiera esta sanidad que es esencial. Por eso le preguntó, ¿me amas? Pedro dijo, sí, Señor, sabes que te amo. Hasta 3 veces le dijo, sí, Señor, sabes que te amo. ¿Creéis que Jesús le estaba preguntando si le amaba porque no sabía si realmente le amaba o no? Estaba hablándole a su corazón para que recibiera esa sanidad. Jesús sabía el corazón de Pedro. Sabía que le amaba, pero si me amas, ¿por qué me niegas? Esa es la pregunta y la respuesta correcta es por su estado espiritual. Acorde a mi estado espiritual. Acorde al estado espiritual de cada persona, la gente se mueve. La mayoría piensan que se mueven por su ideología, que se mueven por su pensamiento o por lo que les dice el corazón, pero de verdad que no es así. Se mueven por su estado espiritual. Por ejemplo, una persona con problemas de drogas, un drogadicto, claro, esa persona en su pensamiento, pues lo sabe, ¿no? Esto no está bien, no es bueno para mí, si lo saben, pero su corazón, ¿qué les dice? Quiero más. Una persona
no se mueve por lo que le dice su corazón o su pensamiento, sino que es su estado espiritual. Os bendigo para que experimentéis este mundo espiritual y recibáis el poder que viene al ser llenos del Espíritu Santo. Entonces os daréis cuenta que el mundo espiritual mueve el mundo físico. Hoy vosotros estáis aquí delante de Dios dando culto. Teniendo victoria en el culto, Dios os va a dar la victoria espiritual para que en vuestro día a día podáis darle la gloria a Dios. Para que a través de vuestras vidas realmente Cristo va a ser glorificado. Os bendigo para que veáis esta verdad. Jesús, conociendo el estado espiritual de Pedro, ¿qué es lo que dijo? Cuando le preguntaba, ¿me amas? Pedro dijo, sí, Señor, yo te amo. Pero Dios continuamente le responde, apacienta mis ovejas. Es como una orden, ¿no? Dios, para que Pedro recibiera la mejor sanidad, la sanidad esencial, espiritual que él necesitaba, no le dijo, tienes que cambiar tu forma de actuar. No le dijo, tienes que cambiar tu carácter. No tienes que ser así. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? No le regañó, sino que en ese momento le dio la misión más importante de su vida. Apacienta mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Apacienta mis corderos. De 3 formas se lo dice. Le estaba dando la misión más importante. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Tú me amas? En ese momento Pedro pensaría en todo lo que le ha fallado a Jesús. Pero Dios le dice, eso no importa. Apacienta mis ovejas. Le estaba dando la misión más importante. No importa tu debilidad porque ahí me voy a glorificar. No importa lo que hagas mal. No importa ni siquiera tu carácter, el mal genio que puedas tener. De verdad no importa. Apacienta mis ovejas. A través de la misión que Dios te da, Dios va a sanar tu estado espiritual. Para sanar a Pedro, Jesús le dio la dirección con esta misión. Os bendigo para que no os miréis a vosotros mismos, sino que miréis la misión que Dios os da. Os bendigo para que viváis para la misión que Dios os da. Ahí está toda la bendición. ¿Y cuál es esta misión que Dios nos ha dado y que Dios quiere que todo creyente tenga? Lo estamos viendo todas estas semanas. Si es que hemos escogido muy bien el nombre de la iglesia. Soy la iglesia para la evangelización del mundo. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a Pedro. Apacienta mis ovejas. La evangelización del mundo. Y también levanta a la siguiente generación para que permanezcan dentro del pacto. A esos remanentes que decimos nosotros, ¿verdad? Es muy importante que las siguientes generaciones crezcan dentro del Evangelio, para que el Evangelio permanezca. A lo largo de la historia, en cada época, si vemos en la Biblia o estudiamos la historia, hay momentos donde el Evangelio parece que se pierde. Y en ese momento viene esclavitud a la humanidad, guerras, desastres, hasta que Dios utiliza a evangelistas para restaurar la confesión de fe. Esta confesión que Pedro pudo confesar. Dios, a Pedro que tenía esa confesión, le dio la misión más importante. Haz discípulos a todas las naciones, la evangelización del mundo. Y también levanta la siguiente generación, los remanentes. En el momento que vuestras vidas empiezan a tomar esta dirección en la misión que Dios os da, os lo aseguro, no importa vuestro problema. No importa ni siquiera la enfermedad física. Dios, que obra sobrepasando todo tiempo y espacio, obra por encima de cualquier circunstancia. Dios, somos muy pocos. Eso a Dios no le importa. Siempre ha cambiado a la mayoría con una minoría. No importa.
La iglesia primitiva, los creyentes, siempre han sido perseguidos en cada época, matados, asesinados. Pero Dios no necesita nada de eso. A través de vuestra fe y con esta misión que pongáis en vuestro corazón, Dios va a sobrepasar toda debilidad, toda carencia que podáis tener. Y este pacto se va a cumplir. Es lo que le estaba diciendo a Pedro. No importa tu debilidad, no importa tu problema, a través de ti voy a hacer la evangelización del mundo. Toma esta misión y direcciónate solo con esta dirección. Ese es el deseo de Dios, porque no hay nada más importante que esto. Por esto, ¿qué es la conclusión? Comprueba tus respuestas. ¿Qué significa esto? Comprueba que las respuestas que tú estás recibiendo hoy están conectadas con la misión. Comprueba que las respuestas de hoy, que tu oración de hoy tiene la dirección de la evangelización del mundo y el levantar remanentes, la siguiente generación. Os bendigo para que todas las respuestas, incluso vuestra devoción, esté dentro de esta dirección. Entonces, la sanidad que necesitáis os va a venir. La que no os venga es porque no la necesitáis, os lo aseguro. Dios no cambió el carácter de Pedro, Dios no cambió drásticamente a una persona. De verdad que la usó en cierto modo tal cual es. Si es un impedimento o algo para el evangelio, Dios os va a ir moldeando, no os preocupéis. Pero os bendigo para que recibáis y tengáis este tiempo de sanidad que Pedro pudo recibir. Aprobar un examen, un aumento en el trabajo, está bien, pero comprueba que todas esas respuestas son para la evangelización del mundo o para levantar a la siguiente generación dentro del evangelio. Tu devoción de hoy, tu ofrenda, comprueba que esa ofrenda o esa devoción está conectada o está siendo usada para esto, para la evangelización del mundo, para el levantamiento de la siguiente generación dentro del evangelio. No hay mayor bendición que esta. Te aseguro, os aseguro y os bendigo para que realmente pongáis vuestra fe de esta forma. Entonces te convertirás en la persona más bendita del mundo. Hubo una persona que decía, pastor, es que claro, antes pues oraba, pero como que me costaba mucho. Y siempre acababa yo con mis problemas y como el run run, ¿no? Pensando otra vez en lo mismo. Pero ahora, cada vez que oro, tengo fuerza. He cambiado mi oración, puedo disfrutar de la oración. ¿Cómo? Ha cambiado el contenido de la oración. ¿Cómo lo ha cambiado? Ya no oro por mí. Sin darme cuenta estaba orando por mí. Dios, bendíceme, necesito esto, lo otro, que pueda aprobar este examen o este puesto de trabajo. Todo era para mí. En el momento que esa persona cambió el contenido de la oración y puso en su oración, sus títulos de oración, la evangelización del mundo, que a través de mí, que a través de nuestra vida, que a través de la iglesia, juntos, incluso en la conferencia de Europa que vamos a participar, con todos los hermanos de toda Europa que Dios está reuniendo, con esos remanentes, que son aquellos que han quedado, aquellos que han permanecido en el Evangelio. Igual que sois poquitos vosotros, de cada país Dios ha escogido a esos poquitos. Y esa reunión es este viernes y sábado. Dios ha reunido a todas esas personas para que juntos, ¿qué? Se esté cumpliendo la evangelización del mundo. En el momento que esta persona cambió su contenido de la oración, ¿qué ocurrió? Esa oración empezaba a tener fuerza, le daba fuerza. Os bendigo para que vuestra vida no os estéis mirando a vosotros mismos, sino que estéis mirando y viváis para la misión que Dios os ha dado. Vosotros decís, pero ¿cómo lo voy a hacer yo si ya tengo cierta edad? Si no puedo hacer esto ni lo otro, o tampoco soy alguien que tenga unas grandes habilidades o talentos.
Dios dice, no lo necesito. ¿Cuál es la evidencia? Que os ha llamado. Si Dios está obrando para hacer la evangelización del mundo y para salvar España, os ha escogido a vosotros, os ha dado el Evangelio. ¿Qué quiere decir? Que sois personas muy importantes, como Pedro. Por eso os bendigo para que, al igual que Pedro recibió esta sanidad en este momento, también la recibáis vosotros. Es verdad, no hago las cosas bien. Es verdad, me equivoco continuamente. Pues como Pedro se equivocaba continuamente. Pero aún así, gloria a Dios que Él me ha llamado y que a través de mí la evangelización del mundo se está cumpliendo. Gloria a Dios que a través de mi devoción, de mi oración, de mi esfuerzo, de mi corazón que pongo al Evangelio, voy a ser esa plataforma para que mis siguientes generaciones, los remanentes de la Iglesia, todos puedan crecer dentro del Evangelio, y esas son las obras que van a quedar en esta tierra, generación por generación, hasta que este Evangelio del reino sea predicado hasta lo último de la tierra, que entonces vendrá el fin. De verdad, os bendigo para que podáis creer en esta palabra. Dios os ha llamado hoy para que recibáis esa sanidad. ¿Cuándo me viene esta sanidad? Cuando yo miro la misión. Apacienta mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que esta palabra, tal cual la habéis recibido, se esté cumpliendo en vuestras vidas. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por el Evangelio, que es la respuesta a nuestras vidas. Al igual que a Pedro, que en este tiempo, Señor, sea el momento donde todos los creyentes de la Iglesia, Evangelización del Mundo, reciban tu misión. Y dentro de esa misión, viviendo para esta misión, puedan disfrutar de ese estado espiritual en la cumbre, donde pueden disfrutar de todo lo que tú has preparado a través de sus vidas. Dios Padre, bendícenos para que podamos comprobar que todas nuestras respuestas están conectadas con la misión que tú nos has dado. Que esta palabra que hemos recibido, tal cual, se esté cumpliendo en la vida de cada uno de los creyentes. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.